Tenemos el honor de recibir a Fernando Andach, que es semiólogo, o sea que se encarga de eso, de los símbolos, de los signos, de las cosas que uno tiene que decodificar y ver cómo van. Y como tenemos tantas, entre Maradona, Tavares, ay, eso es las hinchadas. Eso es un montón. Maradona ocupa todo. Tenemos que empezar como a clasificar y a empezar a ordenar la cosa. Así que recibimos a Fernando Andach, uno de los semiólogos más importantes de Latinoamérica, que es uruguayo. Bienvenido. Bienvenido, Fernando, un placer. Viniste bien preparado para la ocasión, te vemos de celeste. Muy celeste está Fernando. Tenía que ser. Bueno, y vamos a empezar así, vamos a ir rápido a lo nuestro. Vamos a ver una imagen en la que se ve a Cristiano Ronaldo con Torreira atrás. Una imagen del partido del sábado de Uruguay contra Portugal. Vamos a empezar así. ¿Ves bien el monitor, a trabajar Fernando? con las imágenes. Sí. Ahí tenemos el juez, Cristiano Ronaldo y nuestro querido pequeño Torreira atrás. ¿Qué nos dice esa imagen? Sí, yo vengo escribiendo hace muchos años, casualmente también sobre fútbol, ¿verdad? Que voy a hacer alguna referencia hoy, y una de las cosas más impresionantes, ¿no?, del llamado paisito, ¿no?, dicho con cariño o a veces con una cierta angustia, ¿no?, por la geopolítica que nos pone tan al sur y entre dos gigantes, que uno de los mitos que se revive, que vuelve a ponerse en escena cuando, como le digo en un libro, se remaracaniza el mundo, ¿no? La maracanización sí, es claro. esa especie de milagro secreto, ¿verdad? Ese sueño compartido por casi la población total en un triunfo tan improbable como deseado. Y en esta imagen concreta, donde el tamaño precisamente de Torreira, ¿no? Muchacho que además es del interior, estuve viendo unas imágenes de Río de Negro, ¿no? las personas emocionadas en fragmentos, ¿no? Hablaría más que nunca y casi en la corporificación de lo que yo describo como el mito de David y Goliat, Claro, ¿no? que se presta tanto para Uruguay, ¿no es cierto? Y sobre todo en esta instancia futbolera, porque no se ganaría, ¿no es cierto? O sea, cuando hablaba del 16 de julio del 50, Maracaná, en ese estadio inmenso y tan implausible para tener a un victorioso Uruguay, ¿no?, como nunca se cansa de pensar y soñar el uruguayo, hay no un triunfo a pesar, sino por el pequeño tamaño. Esa sería la leyenda de David y Goliat. O sea, el pequeño gana por virtudes no evidentes. Claro. Y ahí tenemos a este jugador que tuvo evidentemente un desempeño, pero no voy a hablar de eso porque no sé nada, con más que cualquier ser humano que anda por la calle. Como le dicen, el pequeño gigante. Exacto, Gigante, exacto. claro. Llama la atención, ¿no es cierto?, ese tamaño físico que correspondería casi, yo diría, a nivel alegórico, mítico, a ese mito que todo el tiempo se reenactúa cuando llega ese momento de enfrentar desde nuestra pequeña población, como decía creo que Mujica en una cita que vi por ahí, decía, somos como un barrio de San Pablo, ¿no? Es decir, un territorio casi vacío, ¿no es cierto?, que va a enfrentarse con países gigantescos, muchos de los cuales hoy no están. Se ha repetido hasta el cansancio, ¿no? No van a estar Messi, Cristiano Ronaldo, ¿no?, que lo veíamos recién, que parecerían ser obvios, como Alemania parecería ser obvio, y ahí viene todavía entonces ese condimento precioso para la FIFA, España, ni que hablar, ¿no es cierto?, de ese país tan chiquito que igual logra meterse, como se metía. La presión en la cara de Cristiano Ronaldo, ¿no? Esa cara como diciendo, pero juez, por favor. No lo puede creer, no lo puede creer, ¿no? Con las manitos y la trompa. De neutralizarlo, Porque además estamos hablando de Cristiano Ronaldo, que es un tipo que tiene millones de habilidades y millones de herramientas para... Exacto. Mirá ese rostro lo que Y lo es. anula a alguien que realmente es la mitad. Claro. No solo es la mitad, Básicamente, sino ¿no? que mundialmente el reconocimiento de Ronaldo es infinitamente superior a la de nuestro jugador, Claro. que a partir de ahora seguramente va a tener otra notoriedad, pero hasta este momento Parece Ronaldo. que hace un teatro político, ¿no? El chiquitito Uruguay, ¿no?, que un sociólogo, Germán Rama, una vez dijo, como un ratoncito entre dos elefantes, durmiendo entre dos elefantes, y a veces los elefantes se emborrachan. Entonces ahí tendríamos esa reacción iracunda, ¿verdad? Yo diría sobre todo de incredulidad. No puede ser que esté pasando esto, ¿verdad? Uruguay no tendría que haber llegado tan lejos y sin embargo... Es como aquel dibujito del lobo y Drupi, que el tipo, el lobo va corriendo por todos lados, cierra con 80 puertas y de repente está en el living, el Drupi sentado leyendo. Claro, es el héroe implausible, ¿no? Además, todas las caricaturas
que surgen en torno a esto y los memes, ¿no? En esta instancia son increíbles. Sí. Sí, se presta muchísimo, pienso, porque por eso tantos artículos, ¿no? Sobre todo me llamó la atención uno, lo vamos a ver seguramente con alguna imagen del maestro Óscar Tavares. Para empezar diría que me llama la atención, lo leí en el New York Times el otro día, que faltaban las tildes cuando se habla de jugadores mexicanos, por ejemplo. Parece que una periodista de Univisión, no sé, reclamaba que pongan los tildes porque el inglés no los tiene. Y cada vez observé que hablan del maestro Tavares afuera, ponen los tildes. Hay un respeto inmenso en esa pavada que parece, ¿no es cierto? Una cosa ortográfica, tipográfica. No lo es. Y ese artículo del Wall Street Journal del 29 de junio me parece impresionante, ¿no? De Clegg y Robinson, dos periodistas de ese prestigioso diario, donde lo comparan nada más ni nada menos que con La Sociedad de los Poetas Muertos, una película de Peter Weir, de hace ya más de 25 años, y dicen que ese hombre al que llaman el maestro, todo tiene sonido a leyenda cuando hablan de él, porque dicen que ha logrado ese milagro, y esas dos palabras vieron recurrentes, y eso es lo que estudia la semiótica, ¿no? Las palabras nunca son gratuitas, la gente, sea más culta o menos culta, elige siempre el término exacto para hablar, para no hacer esos memes, como ustedes decían, y creo que esa palabra de milagro en el proyecto, o si quieren la campaña que viene desarrollando hace 12 años Óscar Tavares, maestro en el sentido literal, ¿no es cierto? Maestro de escuela, recibe esa admiración enorme de este periódico, ¿verdad?, de Estados Unidos, que digamos así, o sea, como que alimenta la leyenda todo, ¿no? Es como la hazaña, la valentía, la enseñanza. Como un cuento, ¿no? La educación, porque además una fábula. Se habla mucho del trabajo interno que hace con sus jugadores en cuanto al respeto, por ejemplo, en la mesa, el no uso del celular, un montón de actitudes que tiene él, de llevarlo a los museos, de hablar de temas. Mira, si quieren podemos ver la caricatura que tenemos del maestro, ya que estamos hablando de él, para que Anach nos explique a ver qué podemos ver en ella. Ahí está. Ahí tienen, ¿no? Ellos comparan, los autores Robinson y Clegg, esta es del Wall Street Journal, ¿no? Que se llama... Esta es la ilustración que acompaña el artículo del Wall Street Journal. Que dice La Sociedad de los Poetas Muertos y el soccer. Ellos le llaman soccer a nuestro fútbol, ¿no? Y es súper interesante, vean ustedes, porque de alguna manera, ¿no? Yo digo en clase siempre que hay dos clases de revoluciones, ¿no? Una que es a tiros, que no duran mucho, son violentas, terribles, nos capturan la imaginación, pero son felizmente en general de corta duración y sobreviene la paz. En cambio, las revoluciones semióticas, por ejemplo la de José Pedro Varela, y yo creo que esa imagen, ¿verdad?, que lo compara a los viejos maestros de Eton y Oxford, donde nace el fútbol, dice una gruesa pelota, ¿no?, de los colegios ingleses, que eran los de sangre azul, curiosamente, pero acá se choca con lo vareliano, la escuela pública, ¿no? Hay una imagen por ahí de unos fans uruguayos en Rusia que están vestidos con túnica y dice gracias maestro, ¿no? Entonces creo que todo eso que parece tan menor y es tan implausible como nuestro país llegando tan lejos con su población, su tamaño, su poderío económico, que no es menor comparado con esos gigantes, ¿verdad?, que están ya afuera, hace que ese milagro de vuelta, esa palabra que recurre, ¿no es cierto?, cómo logra alguien con bastón de 71 años, ¿no?, contra, digamos así, el odio a lo viejo que hoy se está estudiando en el mundo. En inglés se llama ageism, ¿no? Así como hay racismo, no tiene ni traducción, la fobia contra, ¿verdad?, las personas de edad que ya no servirían para nada, y él le está dando, ¿verdad?, un desmentido enorme, lo hacen con la toga del maestro, como Mr. Keating en la película Sociedad de los Poetas Muertos, que lo que hace precisamente es dar vuelta, revoluciona ese colegio muy conservador y les da una pasión, ¿verdad?, por aprender y por salir de la mediocridad, como rescata desde el año 2006, en la segunda época Tavares, rescata a esa desprestigiada selección. Hoy es difícil acordarse del momento ¿no es cierto?, Tavares, pero como ustedes bien decían, con esas cosas de la educación, de hablarles de la palabra, que parece tan reñida con el fútbol, con la violencia, la contracara sería las barras bravas, ¿no es cierto?, la corrupción, todo lo que es el negocio del fútbol, y sin embargo, ¿verdad?, un sin embargo enorme, este hombre, ¿verdad?, que fue maestro, de verdad, no solo es el nombre maestro por director técnico, consigue sacar lo mejor de nosotros, y ahí creo que estaría
una de las conquistas, más allá de cómo siga, ojalá que sigamos bien, por supuesto, pero más allá de eso creo que perdura, que la imagen de Uruguay queda muy bien parada. Vamos a ver otra imagen del sábado que tiene que ver con Cavani, que fue creo que la estrella de ese partido, pero una imagen que dio para mucha interpretación. Por un lado decían, qué bien Ronaldo, fair play, lo ayuda a Cavani a salir de la cancha, y otros que decían, no, Ronaldo lo que está haciendo es apurando para que no pierda tiempo. Ahí la tenemos. Sí. Lo que ustedes tocaron ahora es una de las puntales de la semiótica del lenguaje visual. Mientras que el lenguaje verbal tiende a ser menos abierto, menos ambiguo. Es decir, si alguien insulta a una persona es difícil retractarse, no vale decir fue en broma, uno se da cuenta que no. La imagen visual, y está bueno este ejemplo, siempre está abierta a muchas significaciones. Va a depender de dónde me coloque, de qué vereda, obviamente. Si soy de Portugal va a ser una cosa, de Uruguay, y el resto del mundo, en este caso, ¿verdad? Puede, como ustedes bien dijeron, verlo solidariamente o verlo, ¿no?, como una estrategia, es decir, necesitamos cada instante, ¿no? Alguien me decía, se podía haber tirado en el césped este jugador Cavani y hacer más tiempo, pero yo quería juntarlo con otra cosa, ¿no? La visión latinoamericana y en este momento uruguaya, por suerte, del buen fútbol, del famoso fair play, todo eso viene en inglés por algo, ¿no? Claro. Es, en un partido anterior se decía mucho, Cavani no logra concretar el gol, había hecho un gol, ¿verdad, sí, Suárez? Y hay un momento en que se desespera Suárez y le pasa la pelota, etcétera. Todo eso en el norte no tendría el menor sentido. Así como esta imagen, ¿verdad? Solo sería interpretada, creo, en el norte, hablo de Estados Unidos, donde está el otro fútbol, donde el tiempo es medido con cronómetros hasta el milisegundo. No hay tiempo agregado como acá, a ojo de buen cubero, que no acababa nunca. ¿Vieron el alargue, no? Ellos no lo entienden y no entenderían nunca esa solidaridad de Suárez tratando de que Cavani haga el gol en el otro partido. Ellos son resultistas. Es decir, esa imagen solo tendría el sentido de, para ellos, está apurándolo, empujándolo para que cada segundo cuente. Entonces, eso muestra que lo que se llama el imaginario social, ¿verdad? Toda nación, vean ustedes, no solo tiene que tener fronteras, tiene que tener ejército, dinero, también tiene que ser imaginada por la gente. Y este es un momento privilegiado, y eso hay que pensarlo también, cada mundial, cada Copa América, para ver esas fronteras no visibles de cómo es la imaginación social, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y había, yo creo, un placer en el hincha uruguayo de ver a Suárez, uno de los grandes figuras, volviéndose colectivista, volviéndose gregario y ayudando al otro, que insisto, eso no tendría, realmente sería ilógico para otro mundo. Justamente hablando de eso, hay una imagen que es un meme en realidad, pero que tiene que ver con cómo está nuestra selección y cómo se manejan las demás. Vamos a verla, porque justamente la individualidad contra lo colectivo y esa cuestión que tiene el uruguayo, ¿no? Argentina tiene a Messi, Portugal tiene a Ronaldo, Brasil tiene a Neymar. ¿Tu país tiene? Claro, ay, qué lindo. Es perfecto, ¿no? Es como traducción de ese imaginario colectivista, ¿verdad? Gregario. Le preguntaban a Marcelo Bielsa, lo leí recién esto en Clarín, y decía por qué podría ganar Uruguay. Y mire las virtudes que enumeraba, pegados al maestro Tavares de nuevo. Equilibrio, sentido común, sinceridad, y acá llega lo que yo llamo el puntal, la base de toda nuestra imaginación, la modestia, la humildad. Le llamo en un libro, ¿verdad?, que escribí hace 20 y algo de años, le llamo jactancia negativa. El uruguayo medio se jacta de no jactarse, lo que es algo complicado, ¿verdad? Es un orgullo de no ser orgulloso y lo peor que encuentra en los vecinos, en los grandotes, es que son copados, que son vanidosos. Cristiano Ronaldo, decía el otro día un relator, parecería encarnar todo lo que el uruguayo medio no desea en su héroe. Decía que su héroe sea como esos dos, que se ayuden, Cavani, Suárez, los demás, ¿verdad? Y ese meme que ustedes mostraron, que está estupendo, dice, claro, esas vedettes, esos superstars, ¿verdad? Porque ganan sueldos. Claro. Pero nosotros tenemos uno. El tema es cómo se integra, ¿no? Nosotros tenemos uno propio. Suárez es eso. Exactamente. Cavani también. Pero es la distancia del otro. Pero viste que Suárez igual se mostró muy bien en ese sentido del trabajo en colectivo, porque fue el que ayudó que el primer gol que hiciera Cavani. Claro. Que en general no estábamos tan, a mí por lo menos no estaba tan acostumbrado a verlo en ese rol. Y no hubo un gesto de frustración de que él no hizo, de que fue el otro. En ningún momento lo ves como, ¿verdad?, angustiado, frustrado, porque no fue
su momento de gloria, y eso refuerza que el meme, lejos de ser solo una creación graciosa, ingeniosa, que lo son, también siempre revelan algo de lo real, y por eso la imagen, yo creo, es el único modo, dice la semiótica, en que entra información nueva al mundo. Este resultado... La imagen, ¿verdad? Es decir, la palabra es conservadora, por algo hay reales academias en el mundo, y están los maestros que dicen, está mal escrito, ¿no es cierto? Corrigen, y con el tiempo casi todo lo que es corregido, van a ver, entra en lo normal, pero tiene esa función el lenguaje verbal en general, y escrito más, conservadora, reaccionaria, es decir, eso no se hace así, se pone. La imagen, vieron, es libérrima. Es ¿no? libertaria, muestra lo que se le canta, porque es la imaginación desatada, y ahí nos mostramos los uruguayos al mundo como somos. Les doy un ejemplo nomás, ¿por qué es tan importante el fútbol? Aquí casi nadie de los que nos están viendo ahora saben que en el 47, ¿verdad?, Roberto Caldeiro Barcia, un perinatólogo, que es una especialidad muy importante, inventa una unidad de la presión intrauterina. ¿Saben cómo se llama en el mundo entero? Unidades Montevideo. Casi nadie lo sabe. Eso es apreciadísimo en todo el planeta. Lo inventó un uruguayo, perinatólogo, y ayuda muchísimo a la mujer durante el parto y en el nacimiento. Miren qué golazo. Y sin embargo, ¿verdad?, todos sabemos cómo nos conocen. Por estos cracks, ¿no es cierto? Es el momento que el paisito es una vitrina gigantesca por los medios, por la FIFA, entonces no podemos menospreciarlo. Es nuestra chance de que también conozcan cosas como la de Caldeiro Barcia y digan, no, ese país no solo produce... Como paro a Fernando, yo la próxima. Estamos ahora aquí, porque ¿sabés en qué nos queremos meter, Fernando? En la revancha o en esa disputa eterna entre Uruguay y Argentina, que además no era solo imagen, también vino a través de los tweets. ¿Verdad? Exacto, exacto. Eso es bien interesante también. Exacto. Sí, ¿Cómo sí, se jugó ese partido en este momento? Claro, porque... Vamos a ver la foto si la tenemos. La identidad se juega siempre, vieron, por un tema de oposición, exacto. Ahí están. ¿No? Clarín salía con que en octavos Argentina se iba a poder enfrentar con Francia. En octavos no, perdón. En la final. Cuartos de final. Exacto. En cuartos de final se iba a dar un enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo. Clarín salía con ese tuit, ¿no? Entre Cristiano Ronaldo y Messi, digamos, ¿no? Y como que salteaba a Uruguay. Como Uruguay que en no octavos, existía. Uruguay iba a perder con Portugal Francia directamente. Quedaron ¿no? enojadísimos. Enojadísimos, Se han claro. peleado con algunos periodistas deportivos uruguayos. Sí. Se pelearon con más de uno. Sí. Y entonces, bueno, esto es después lo que pasa, ¿no? Los mandamos para la casa. de Esta alguna manera. composición, obviamente, ¿no? Porque es un Photoshop, obvio, que demuestra algo que yo escribía en un artículo sobre el Mercosur. Cuando nace el Mercosur, ningún otro país de los socios actuales, ¿verdad?, de los básicos, los 4, hablaba tanto y puso en el pasaporte incluso Mercosur. ¿Quién fue el primero? Uruguay. ¿Por qué? Porque hay esa ansiedad de la desaparición. Uruguay siempre necesita reafirmar su derecho a la existencia, porque se habla que podría ser un trozo, si uno observa el mapa, o de Brasil, o obviamente el sueño artiguista, ¿verdad?, las Provincias Unidas, ¿no?, la Federación, todo eso es la historia, está muy bien, pero lo que aparece acá es el reivindicar frente a ese vecino poderoso, mucho más que nosotros, son 40 millones creo, ahora había memes contrarios, se ganaron 40 millones de hinchas cuando sale Argentina, ¿no? Esa es la otra cara, porque tenemos muchísimos uruguayos y es el Río de la Plata, pero está bueno este meme, porque muestra que toda identidad siempre tiene algo reactivo y de contraste. Solo puedo ser quien soy, piensen en el hermano menor, por oposición, ¿no es cierto? Entonces, esa rivalidad, los franceses dicen ferocité, mezclando hermano y ferocidad, ¿no? Esa es inevitable. Igual pasa algo raro, porque los argentinos, por ejemplo, generalmente hinchan por Uruguay, los uruguayos por Argentina. Es muy difícil que hinchen. Yo igual voy a hacer una pequeña... Así, hinchan por Uruguay siempre y cuando no les hagamos roncha. Hinchan por Uruguay siempre y cuando seamos el chiquitito que es humilde y débil. Exacto. No hinchan por Porque Uruguay en cuando realidad estamos ganando. clásico Estamos para haciendo ellos es mesa, decís vos, cuando Argentina-Brasil. somos notorios para ellos. Hay una entrevista a Natalia Oreiro muy linda en la Rolling Stone Argentina, que yo incluyo en mi artículo, donde ella cuenta cómo fue su periplo hasta ser famosa, esto en el 2000 por ahí, y dice que al principio decían, mira esta uruguayita, dice, ¿no? Porque ellos creían que los uruguayos solo podían llegar a ser
ser mozos, ¿no es cierto? Claro. Y yo hago un chiste en ese artículo diciendo, como era un país de servicios, ¿verdad? Todos seríamos como una gigantesca comarca de servicios mozos. Entonces, lo que ustedes dicen es muy cierto. Cuando alguien se empieza a destacar como ella y rivaliza con las otras estrellas en la telenovela, bueno, hoy es una superestrella, ¿no es cierto? Ya se despegó. Ahí, en ese reportaje, ella muestra esa contracara de está todo bien, el hermano menor hasta que se quede en su sitio, pero cuando empieza a crecer demasiado en atención e importancia, ahí se vuelve mi rival, y ese meme un poco es la revancha, como bien dijeron, ¿no? Tú, Fernando, hablabas de las reacciones y de las acciones y hay como una euforia, como una locura celeste que la sociedad en general la está viviendo y que no la ves jamás en nada, al punto de que hay gente que se tomó vacaciones ahora y está de licencia un mes viendo todos los partidos y todo lo que está pasando Hay en el gente yéndose Mundial. a Rusia Claro, en este claro. momento En mientras estos estamos Increíble, es increíble. Y tenemos imágenes para mostrarte de los hinchas celestes, para también analizarlas juntos, porque no sé si tiene que ver con esto, con algo que ha crecido de 2010 a esta parte, o esta idea de sentirse parte, pero nos gustaría que nos puedas contar al respecto. ¿Qué es lo que tú ves en estas imágenes? Sí, primero esa travesía, ¿no? Está buenísimo, el interior. Vieron que Uruguay tiene una cosa, ¿verdad?, de capital céntrica, ¿no? Tiene una megalocefalia de que todo es Montevideo. Montevideo pasa por Uruguay, ¿no? Había que venir a estudiar acá todo antes, ahora un poquito menos, ¿no? Por suerte la universidad tiene otras sedes, pero lo interesante de esto es que por un momento todos los uruguayos parecemos pertenecer al mismo cuadro, por un instante. Y una oposición como interior capital se debilita, los cuadros se debilitan, hasta la política se debilita, la política electoral me refiero, ¿no? Sí, están todos esperando que sea el 16 de julio. Exactamente. Y entonces todas estas demostraciones que en general se habla de lo gris del uruguayo, por eso ese David con la camiseta que dio mucha polémica, obviamente, y es normal que así sea, porque le faltaría el respeto a una obra de arte, ¿no es cierto? Michelangelo, por más que sea una reproducción, no debería ser vestido, pero ¿por qué no? Es como una especie de carnavalización de ese mundo gris, uruguayo, mesocrático, como dijo Real de Azúa, quiere decir que ama la medianía, no destacarse, por eso mira con admiración la euforia brasileña, la asigna al carnaval, o esa especie de arrogancia porteña, ¿no?, que se localiza. Pero les quería mostrar un segundo, un sueño para contrastar con esta alegría. Un 23 de diciembre del año 93, Uruguay, estábamos en la antípoda que ahora. Había una suerte de funeral colectivo. Habíamos quedado fuera del Mundial que empezaba en Estados Unidos en el 94. Y un programa que fue decano, terminó ahora creo, Estadio 1, ¿verdad? Sí. Tenía su ronda de invitados, entre quienes había uno muy serio. Yo le decía que parece la encarnación del empleado público llamado Rubén Casco, que miren lo que dice ese día, ¿no? Cuando están todos diciendo, es un club muy chico, seguro que va a ganar Alemania, España, todas lugares comunes, previsibilidades, y el tipo dice, la verdad, antes Sánchez Padilla dijo, ¿no habrá algún reclamo, no habrá algún milagro por ahí? Y él dice, muy serio, muy uruguayo, la verdad que sería buena idea, Julio, y eso te lo digo seriamente y de corazón. Fíjate, es tristísimo que Uruguay no juegue. Tendría que tener siempre un puesto, siempre Uruguay debería jugar. Hacer la clasificación, entra fulano, el que ganó, y Uruguay. Es un socio permanente, un socio honorario. Acaba de declarar la seguridad lúdica. Así como tenemos la seguridad social, desea que sea como una especie bien del empleo público eterno. Puede parecer un disparate, pero eso yo le llamé en mi libro, ¿verdad?, que se llama Paisaje de Pasiones, que tiene más de 20 años, le llamé la pasión uruguaya por excelencia, que siempre es implícita. Y en estas imágenes que ustedes mostraron, se permite salir a luz. Es un absoluto, yo diría, un descalabro de esa cosa tan medida que nos vuelve uruguayos. Me encantó, la verdad, un carnaval. Che, tenés que venite otro día a charlar con nosotras. Venite otro día porque estamos ahora con Super Notición, medio que tenemos un móvil ahí Igual esperando. vamos a tener tiempo para Por seguir favor, analizando. no nos falles, porque no te vayas de viaje. La Celeste, Muchísimas gracias, Fernando. No, cómo no, gracias a ustedes. La Celeste va por mucho más.